Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. En principio, quería agradecerte, Víctor, por aceptar la invitación de Casa de la Literatura, pero también agradecerte por tu constante colaboración con nosotros, con el equipo de Casa. Bueno, como ya lo he dicho en alguna oportunidad, para los que han estado en otras mesas, este ciclo de actividades está enmarcada o está enmarcando la exposición Ya viene el día, César Vallejo, El fervor y la palabra, que está en la sala 2. Y bueno, pueden visitarla de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y durante estos meses estamos programando una serie de conversatorios, charlas, conferencias, en donde nos están acompañando investigadores que están trabajando la obra de Vallejo. En este ciclo en particular, que hemos denominado Archivo y Nuevos Estudios, estamos enfocándonos en investigadores que han trabajado o trabajan desde el archivo por un lado, y por otro lado en investigaciones que se están dando en los últimos meses, que vienen revitalizando la mirada en torno a la obra de Vallejo. Y bueno, Víctor Vich nos ha acompañado también en la investigación de esta exposición, la exposición que pueden visitarla. Ha contado con el trabajo del equipo de Casa, es verdad, pero también con la colaboración de distintos investigadores e investigadoras, ¿no? Y precisamente el libro de Víctor ha sido fundamental también para la conceptualización de esta exposición. Una exposición no solo se hace en base a los documentos, también hay una discusión previa del equipo de investigadores y con investigadores que ya vienen trabajando a estos autores, ¿no? Y en ese sentido el trabajo de Víctor Vich ha sido fundamental para nosotros, para el equipo. Por eso, una vez más, te agradecemos, Víctor. Y bueno, la conversación de hoy día va a tratar precisamente de uno de sus últimos libros, César Vallejo, El poeta del acontecimiento, y que ha sido fundamental, en el que nosotros particularmente hemos valorado como distintos aspectos del libro, la multidisciplinariedad de ella, cómo Víctor logra hacer dialogar distintas disciplinas para revisar la obra de Vallejo, la poesía completa de Vallejo. Eso ha sido sumamente interesante. También este afán de resaltar un lado más vital de Vallejo también ha sido bien importante para nosotros. Y bueno, este libro en general estamos convencidos que es sumamente pertinente en un contexto como este, ¿no? Porque nos ofrece precisamente la posibilidad de pensarnos como sujetos bueno, pensar desde la palabra de Vallejo, pensarnos desde la palabra de Vallejo como sujetos activos, capaces de propiciar también grandes cambios, ¿no? Sobre todo en un contexto como este, de grandes crisis en distintos niveles. Y bueno, antes de darte la palabra y no seguir, presento a Víctor. Él es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgetown. Es autor de varios libros sobre poesía peruana. Algunos de los que más destacan son, bueno, ensayos sobre poesía peruana, poetas peruanos del siglo XX. Recientemente también ha sacado un libro dedicado a Trilce junto con Alexandra Givet, y bueno, actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibámoslo con fuertes palmas. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Para mí no solamente es un gusto venir siempre a la Casa de la Literatura, sino es realmente un honor, porque considero que el trabajo que viene haciendo la Casa ya desde hace muchos años es un trabajo espléndido, ¿no? La Casa se ha vuelto un lugar que permanentemente acoge iniciativas, todo el mundo se siente que es su casa, ¿no? Y la labor que esta casa realiza por la literatura peruana es enorme, y viene siendo enorme, y gracias al
al equipo que se ha constituido aquí. Entonces, es para mí, soy yo el agradecido por la invitación a participar de una conferencia como esta. Y bueno, también por supuesto quiero agradecerles a ustedes la presencia, porque bueno, no es fácil, todavía nos cuesta un poco acostumbrarnos a salir después de los años de encierro, acostumbrarnos a salir a esta hora y acostumbrarnos a, digamos, a un contexto como el que está viviendo el centro de Lima en los últimos meses, con la plaza cerrada, y en los últimos días con todas las cuadras alrededor cerradas. Entonces no es fácil llegar, no ha sido fácil llegar hoy, y por eso les agradezco el interés. Bueno, aunque este año son los 100 años de Trilce, y aunque en esta conferencia voy a hablar de algunos poemas de Trilce, en realidad me voy a referir a toda la obra de Vallejo y no solamente al poemario, a Trilce, ¿no? Y me voy a referir a la obra en el marco de una investigación anterior, de este libro anterior, en el que, digamos, yo intento proponer una visión de Vallejo no como un autor triste, atrapado por el dolor, no como un autor deprimido, sino más bien como un autor que está, digamos, que parte del dolor, que es muy consciente del dolor humano, dolor en el sentido de el malestar frente al mundo, la crítica frente al mundo, la incomprensión, el desencaje frente a la sociedad, ¿no? Pero sobre todo es un autor que a partir de ese dolor, que a partir de ese desencaje, es un autor que tiene algo importante por comunicar. Y eso que tiene importante por comunicar es lo que yo he llamado, en diálogo con la filosofía contemporánea, un acontecimiento. Un acontecimiento es una verdad que transforma a un sujeto y que transforma al mundo. Y Vallejo fue un autor que estuvo muy impactado por una verdad que sintió que tenía que construir toda su vida y toda su obra poética en función de esa verdad, en función de comunicar la verdad de esa verdad. Y esa verdad no es otra que la solidaridad humana. Esa verdad no es otra que la posibilidad de construir un mundo justo y un mundo igualitario. Y esa verdad le llevó a Vallejo, en primer lugar, por el cristianismo, por el auténtico mensaje cristiano, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada más, digamos, radical que eso, ¿no? No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú quieres que te paguen bien, entonces tú tienes que pagar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también le llega por la observación del movimiento obrero en los años 20, por el impacto que produjo la Revolución Rusa en la historia del mundo, ¿no es cierto? El impacto que produjo como la primera vez, más allá de sus resultados, que intentó construirse una sociedad igualitaria y justa de verdad. Entonces, yo he afirmado que Vallejo es un poeta que anuncia la verdad de la solidaridad humana, que constata la solidaridad humana en distintos momentos de la historia, pero al mismo tiempo que defiende la solidaridad humana a pesar de su derrota, a pesar de, digamos, el surgimiento del estalinismo o la derrota de la Guerra Civil Española. Entonces, Vallejo es un autor que anuncia el acontecimiento, constata el acontecimiento y al mismo tiempo defiende el acontecimiento a pesar de su derrota y de su fracaso. Pero ahora no voy a profundizar en el acontecimiento, sino en el presupuesto para asumir un acontecimiento. Y el presupuesto para asumir un acontecimiento es lo que los psicoanalistas llaman la ética de lo real. Y la conferencia que yo quiero dar ahora y las ideas que quiero compartir con ustedes están referidas a esta ética de lo real. ¿Y qué cosa es la ética de lo real? Lo primero es que habría que decir que lo real
no es la realidad, sino casi todo lo contrario. O sea, la realidad es un discurso estructurado, es una materialidad estructurada por relaciones de poder y es una materialidad estructurada por discursos simbólicos que legitiman ese orden. La realidad es un orden legitimado por el discurso, ¿no? Si salimos a la calle, digamos, al margen del desorden que vemos siempre en Lima, digamos, ese desorden es un orden que está estructurado sobre la base de relaciones económicas, una economía de mercado de la competencia y sobre la base de un discurso ideológico que dice esa es la única forma de organizarse o esa es la mejor forma de organizarse. Podemos estar de acuerdo o no, pero digamos la realidad, cuando vemos un taxista que se para en el medio de la calle y tú, oye, pero muévete un poquito, estoy trabajando. La realidad está estructurada por el mandato de la competitividad, la producción, la competencia, etc. Es un discurso que ha generado prácticas y que ha generado ideologías que lo sostienen. Eso es la realidad. Lo real no es eso. Lo real es aquello que escapa a ser atrapado por la realidad y que escapa a ser atrapado por el discurso. Es decir, la realidad es siempre, lo real nombra una falta, algo que falta, ¿no? Una falla, o lo real es un exceso que se desborda a la disciplina de las normas que estructuran la realidad. Eso es lo real. Lo real es algo que sale del discurso y sale de la estructuración oficial de la realidad. Eso es lo real. Ahora, la ética, siempre hemos entendido que la ética es un discurso normativo, ¿no es cierto? Hay que portarse así, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Un discurso normativo para, dice Aristóteles, para conseguir un equilibrio. La ética se ha entendido siempre como una forma de conseguir el punto medio. Desde la ética de Aristóteles, lo ético es el punto medio. Entonces, si tú lees mucho y no haces deporte, estás mal. Si tú haces mucho deporte pero no lees, también estás mal. La idea es tener un equilibrio, ¿no es cierto? Un 50% de trabajo intelectual y un 50% de trabajo físico, ¿no? Y entonces lo ético es que el ser humano intente conseguir, ¿no es cierto?, un equilibrio. Pero lo que vamos a ver en la poesía de Vallejo es que Vallejo se da cuenta que el ser humano no es estructuralmente equilibrado, ¿no? Que los seres humanos no somos equilibrados y que el equilibrio es o un discurso ideológico o una fantasía puramente instantánea, pero que lo normal de la vida humana es el desequilibrio, ¿no? Y que todo intento de equilibrar el desequilibrio tiene algo de inhumano, es decir, tiene algo de control social, de poder, de dominación, y que lo que no podemos hacer es negar nuestra condición desequilibrada, sino más bien que lo que tenemos que hacer es asumir esa condición desequilibrada y volverla fértil. ¿Qué significa, en términos más claros, asumir la condición desequilibrada? Significa aprender a maniobrar con esa pulsión que tenemos hacia el exceso. Lo que va a decir Vallejo es que los seres humanos, hay algo en los seres humanos que nos impulsa a ser excesivos. Y entonces, cuando amamos a alguien, la amamos con todo el corazón, ¿no es cierto? Cuando sentimos un rencor, sentimos un odio muy fuerte, ¿no? Pero siempre nos vamos hacia los excesos. Y ese ir a los excesos es justamente lo más humano de lo humano. Entonces, Vallejo va a no tenerle miedo al exceso. Cuando estamos tristes, estamos recontra tristes, ¿no? Porque tenemos una falta y esa falta. Entonces, la ética de lo real es una ética que va a partir, ¿no es cierto?, de la constatación de que lo humano es esencialmente desequilibrado y es esencialmente desequilibrado por la inclinación a la falta o por la conciencia
del vacío, del hueco, de la falta, de ese no encajar ante el mundo, de esa soledad profunda que todos experimentamos más allá de con quien estemos. Entonces, la poesía de Vallejo va a ser una poesía que, en mi opinión, se estructura desde una ética de lo real. Es decir, no una ética que aspire a producir un sujeto siempre coherente, siempre equilibrado, siempre maduro, no, sino una ética que va a asumir, ¿no es cierto?, que el ser humano tiene que trabajar desde su propio desequilibrio, tiene que trabajar desde su propio exceso y tiene que trabajar desde su propia falta, ¿no? Entonces hay una polémica, digamos, invisible en la poesía de Vallejo entre una ética aristotélica y una ética de lo real. Entonces, para ejemplificar esto, voy a explicar 3 o 4 poemas según el tiempo que tengamos. El primero es un poema bastante conocido de Trilce, y estamos cumpliendo 100 años de Trilce, que es el poema 13, ¿no? Que es un poema erótico, ¿no? Y el poema dice así, dice: pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el ijar maduro del día, palpo el botón de la dicha, está en sazón y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, oh domunum restre. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de este poema? El poema plantea, ¿no es cierto?, plantea una voz poética que se siente, digamos, atrapada por una obsesión, y por una obsesión que está en relación directa con un deseo físico, corporal, por el eros, una voz poética cargada de líbido. Pienso en tu sexo. Estoy obsesionado con tu cuerpo, con tener relaciones contigo. Y fíjense lo que dice después: simplificado el corazón. Pienso en tu sexo. ¿Qué significa simplificado el corazón? Y esto es un momento revolucionario en la poesía de Vallejo, porque lo que está diciendo es: no es que te quiero, no es que estoy enamorado de ti, no es que siento cosas espirituales, siento algo material, pulsional, corporal por ti. Entonces, casi por primera vez en la poesía peruana, en Eguren también hay algo de esto, no estamos frente a un poema de amor. Esto no es un poema de amor. Esto es un poema del deseo sexual, de la legitimidad de la carne. Simplificado el corazón. No hay corazón acá, no hay moral, no hay ética en el sentido más clásico. Aquí lo que hay es el descubrimiento de una pulsión física que me ha atrapado. Y pienso en eso desde que me despierto, o sea, desde el ijar maduro del día. Ijar, se inventa esa palabra, ¿no? De hijo, ¿no? Desde tempranito, ¿no? Dice: palpo el botón de la dicha, está en sazón. Se toca, probablemente se va a masturbar, ¿no? Se toca la cabeza del pene, o de repente está con ella y la toca. Y fíjense lo que dice acá: muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. ¿Cuál es el sentimiento que muere? La culpa. La culpa, porque la moral nos ha dicho que el cuerpo es malo, que lo bueno es el amor, y entonces es un poema que se libera de la culpa
y le da dignidad al cuerpo y le da dignidad al deseo sexual. Tengo derecho a sentir esto. Es legítimo frente a los discursos religiosos, frente a los discursos morales, frente a la tradición. Dice, pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte de Dios concibe y pare de Dios mismo. Salgo otra vez, es toda una imagen de la culpa. Y dice, lo que quiero comentar acá, porque no podemos quedarnos tanto tiempo en cada poema, pienso en el bruto libre que goza donde quiere y donde puede. Entonces, hay esta pulsión. Lo que está representando Vallejo es un exceso que se impone más allá del control racional. El bruto libre que goza donde quiere y donde puede. Es decir, la razón no lo puede controlar. Hay algo en lo humano que se desborda frente a la razón, ¿no? Como esos golpes en la vida que vienen intempestivamente, más allá del orden simbólico, más allá de la racionalidad. Y entonces, bueno, el poema va a representar el momento del acto sexual, el momento del éxtasis erótico, el momento del orgasmo, y para eso va a decir, bueno, pero ese exceso, porque el orgasmo es un exceso de dos cuerpos encendidos, ¿cómo lo nombro literariamente? Y entonces él va a decir, ¿cuál es la mejor figura, cuál es la mejor imagen para nombrar un orgasmo? Y dice, el orgasmo es un escándalo de miel en los crepúsculos. O sea, un montón de miel en una zona liminal, frontera, ¿no? Pero esa imagen a Vallejo le parece una imagen del siglo XIX, de la poesía modernista. Le parece que ya no es una imagen moderna, le parece un poco guachafa. Y entonces dice, no, tengo que volverlo a nombrar. Ya no como escándalo de miel de los crepúsculos, sino a decir, un orgasmo es un estruendo mudo. O sea, va a utilizar una contradicción, una paradoja. Un orgasmo es un grito silente, es un grito en silencio, un estruendo mudo. Pero al mismo tiempo siente que esa imagen, que ya es una imagen moderna, de vanguardia, Trilce funda el arte contemporáneo en el Perú, o sea, funda la abstracción, el absurdo, un arte que ya no le tiene miedo al absurdo ni a la abstracción, ni a la contradicción, ni a la paradoja. Dice, no, estruendo mudo tampoco capta. Y entonces, ¿qué hace? Escribe al revés. Y al escribir al revés, demuestra que el lenguaje es insuficiente para capturar ¿qué? Para capturar lo real. No la realidad, sino lo real. Es decir, eso que está más allá de los discursos, eso que no tiene palabras, eso que nunca podemos expresar bien. ¿Cómo expreso bien yo lo que siento por ti o una sensación de miedo? Cuando yo te cuento, siento que las palabras no traducen lo que yo quiero decir. Las palabras captan algo, pero pierden algo. Eso que pierden es lo real. Y eso es lo que está representando el poema. Y eso real, en este poema, está directamente relacionado con el exceso. ¿Cuál es la visión que produce este poema del ser humano? Los seres humanos no somos completamente racionales. Los seres humanos tenemos dentro una pulsión que, digamos, nos convoca hacia el exceso, y que el exceso está también no en relación con lo malo, con lo pecaminoso, con lo que hay que censurar desde la ética aristotélica, sino con la pulsión de vida, con el eros, con la plenitud, con el goce, con el placer. Y entonces acá el exceso está asociado al placer.
Y por eso muere un sentimiento degenerado en seso, muere la culpa. En una sociedad hiperconservadora como la peruana, escribir un poema así y no un poema de amor era un acto absolutamente transgresor, revolucionario y transgresor dentro del propio sistema del arte, ¿no? Muy bien, pero quiero comentar otro poema que es Trilce 73. Y fíjense lo que dice. Dice: ha triunfado otro ay. La verdad está ahí. ¿Y quién tal actúa? ¿No va a saber amaestrar excelentes digestígrados para el ratón? ¿Sí? ¿No? Ha triunfado otro ay, y contra nadie. Oh, exmosis de agua químicamente pura. Ah, míos australes. Ah, nuestros divinos. Tengo pues derecho a estar verde y contento y peligroso y hacer el cincel miedo del bloque vasto y vasto, a meter la pata y a la risa. Absurdo, solo tú eres puro. Absurdo, este exceso solo ante ti se suda de dorado placer. Bueno, este es un poema bellísimo, muy difícil, pero bueno, voy a intentar comentar algunas cosas, ¿no? El poema empieza diciendo, bueno, quizá como, digamos, dialogando con el primer verso de Los Heraldos Negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, el primer verso está diciendo lo mismo. Ha triunfado otro ay. He sido tomado por el dolor, he sido tomado por un absurdo. He metido la pata, he cometido un error, ha triunfado otro ay, cometí un error. Digamos que cometí un error, ¿no? Pero dice, la verdad está ahí. Es decir, la verdad de los seres humanos está más en el error que en la verdad, porque somos desequilibrados, porque somos incoherentes, porque somos contradictorios. Lo humano, bueno, fíjense en la historia del Perú, está más asociado a la crisis que a la estabilidad, más asociado al error que a la verdad. La verdad está ahí, dice Vallejo, ¿no? Y entonces, después te aparece esta, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero esta construcción que dice, ¿y quién tal actúa? ¿No? Él pregunta, es decir, él se pregunta si es posible, digamos, controlar el error, controlar el dolor. Es posible amaestrar el dolor, amaestrar a esos gatos digitígrados para el ratón. Y el poema no da una respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Es posible amaestrarlo o no es posible amaestrarlo? Y entonces, por eso, como no hay respuesta, no sabemos si podemos o no, dice, ha triunfado otro ay, y contra nadie. O sea, hay una dimensión de absurdo en la vida. Todos sentimos que hay momentos absurdos en uno mismo, hay decisiones absurdas, hay situaciones absurdas. O ósmosis químicamente pura, está describiendo ese absurdo. Oh míos australes, oh nuestros divinos. El absurdo es humano y es divino. Es divino porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero crea a un hombre absurdo. Un hombre del pecado, un hombre del error. Y entonces aquí emerge una voz poética que dice, tengo el derecho a estar verde, o sea, no maduro, no equilibrado, una fruta verde. Tengo el derecho a estar verde y contento y peligroso y hacer el cincel miedo del bloque vasto y vasto. Tengo derecho a meter la pata y a la risa. Absurdo,
solo tú eres tú. Entonces, lejos de construir una imagen del ser humano como equilibrada, como un ser racional que domina todo, que tiene todo bajo control, que es el hombre maduro, que siempre hace bien, Vallejo está reivindicando lo humano del error, lo humano de meter la pata, lo humano de no haber madurado, lo humano del absurdo mismo. Hay algo absurdo en la vida. Y no se trata de curarlo, no se trata de resolverlo, y ese es el punto principal. Porque no tiene resolución. De lo único que se trata es de aprender a maniobrar con él. Si yo creo que lo voy a curar, si yo creo que lo voy a resolver, si yo creo que voy a expulsar, si yo creo que lo voy a reprimir o lo voy a expulsar de la vida, entonces el absurdo va a regresar y va a ser temor. Yo tengo que llegar a un acuerdo. Y eso es el poema que se llama Voy a hablar de la esperanza y que vamos a leer a continuación. Porque es un poema que tiene este título, Voy a hablar de la esperanza, y curiosamente nunca habla de la esperanza, pero en realidad sí habla de la esperanza. Y vamos a comentar por qué. Este es uno de los poemas en prosa más potentes de Vallejo, más bonitos de Vallejo, y vamos a leerlo. El poema dice: yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, ni como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen en el viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme en ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada para la mía sin fuente ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos, pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sombra pecho para amanecer, y si lo pusiesen en una estancia oscura no daría luz, y si lo pusiesen en una estancia luminosa no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Bueno, es alucinante, ¿no es cierto? Es impresionante, es de una verdad humana enorme, ¿no? Pero bueno, este poema se llama Voy a hablar de la esperanza. ¿Y cómo es posible hablar de la esperanza diciendo hoy sufro, suceda lo que suceda? ¿Cómo es posible hablar de la esperanza diciendo si la vida fuese de otra manera, sufriría igual? ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo primero que hay que decir acá
es pensar literariamente la palabra dolor, pensar literariamente la palabra sufrimiento. ¿A qué se refiere Vallejo con el dolor aquí? Y obviamente no se refiere a un golpe físico, no se refiere, digamos, Vallejo ha elegido la palabra dolor para nombrar una falla estructural en lo humano, para mostrar que los seres humanos estamos mal hechos porque la ley no coincide con el deseo, porque lo que debemos hacer no necesariamente coincide con lo que queremos hacer. Porque a pesar de entablar buenas relaciones con un amigo, con una pareja, con nuestros padres, esas relaciones nunca nos completan completamente, nunca nos llenan completamente. Hay una dimensión en la que siempre estamos solos. Porque la relación que tenemos con el mundo es siempre una sensación de que no estamos hechos para el mundo y que el mundo no está hecho para nosotros y que nunca encajamos completamente en él. Porque ya decía Freud que el malestar frente al mundo es constitutivo de lo humano. Entonces, el dolor no es algo que tenga que ver con lo que me pasa, no es algo que tenga que ver con mi vida, no es algo que tenga que ver con que tengo buena suerte o mala suerte. El dolor viene desde el nacimiento, viene desde el vamos. Lo primero que hacemos al nacer es llorar. Por eso el dolor no tiene causa. Por eso el dolor no es del viento del norte ni del viento del sur. Porque por eso es algo que excede a toda causa. Porque el dolor viene con la existencia misma. La soledad, el desencaje, viene con la existencia misma. Lo interesante es que en este poema, como en toda la poesía, Vallejo no se victimiza. No está ahí pidiendo que lo curen. No, no se victimiza. No está pidiendo ayuda. No está construyendo una imagen pobre de sí mismo en función de algún interés. Su objetivo es solamente emitir un testimonio y en teorizar qué es lo humano. El poema se titula Voy a hablar de la esperanza. Fíjense, porque al final del poema no nos encontramos con un sujeto que mira al pasado y que busca el origen de su dolor para intentar curarlo. Porque ha dicho que no hay origen, porque ha dicho si mi novia no se hubiera ido, igual sufriría. Si no fuese católico, igual sufriría. No está buscando el origen del dolor. Lo que está haciendo es constatar que el dolor viene con la existencia, está ahí, que al dolor nada lo cura y que siempre va a estar ahí y que la única posibilidad de ser feliz consiste en asumir esa verdad excesiva del dolor. Y que si yo creo que lo voy a curar, que lo voy a reprimir, que lo voy a expulsar, ahí no voy a tener esperanza, porque sé que nunca lo voy a, porque va a retornar y porque me voy a frustrar por no haberlo curado. La esperanza solo surge al reconocer que el dolor no tiene cura y que la única manera de vivir la vida con esperanza no es tener la fantasía de expulsarlo, de curarlo, sino es tener el coraje de asumirlo, de afrontarlo y de saber maniobrar con él. Y entonces es por eso que la esperanza debe asentarse y debe construirse no sobre la negación del dolor y no sobre la fantasía de su resolución, sino sobre su aceptación. Y ese es el mensaje. Entonces,
acá es una ética que surge de la aceptación de ese desequilibrio, de la aceptación de ese desbalance, de la aceptación de ese exceso, de la aceptación de esa dimensión que tiene un absurdo. Muy bien, y con esto termino. Entonces, lo que tenemos es un sujeto que acepta el exceso y acepta la falta, y acepta que el exceso y la falta son desequilibrantes, y que lo humano es saber lidiar en ese desequilibrio. Y lidiar con ese desequilibrio, ¿no es cierto?, para vivir la vida con esperanza. No voy a entrar en detalles, pero para Vallejo la vida es siempre la vida frente al otro. Hoy no ha venido nadie a pedirme nada y qué poco he muerto, dice un famoso verso de los Heraldos Negros. El sujeto de Vallejo está esperando que le pidan cosas, porque se realiza en el otro, se realiza, muy cristiano, en la acción de dar y no en la acción de recibir. Entonces, lo que Vallejo busca no es reprimir y expulsar el dolor, sino hacerlo fértil. Politizar el dolor en el mejor sentido de la palabra. ¿Y qué significa politizar el dolor? Significa encontrar lo positivo de la falta y lo positivo del exceso. Volverlo fértil. Y volverlo fértil en el marco de un proyecto distinto de sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es volver fértil el dolor, es reconciliarse con el exceso, y lo que va a decir Vallejo es que lo más bonito del sujeto, del ser humano, es ese exceso, en el amor individual y en el amor político. El verdadero amor es un amor excesivo. No es un amor con límites, no es un amor equilibrado. Nadie quiere a alguien de manera equilibrada. A mis hijos los quiero con todo el alma. A mi mamá la quiero con todo el alma. A mi esposa la quiero con todo el alma. Nadie quiere de manera equilibrada. Y entonces él va a decir, ¿no es cierto?, que la verdad, la ética de lo real, es ese amor excesivo. El amor más privado o el amor más social. ¿Qué es la revolución sino un exceso? Y Vallejo va a ser un revolucionario. ¿Qué es el comunismo sino un exceso de igualdad? Y Vallejo va a ser un comunista. Y entonces esta idea la voy a terminar con este bellísimo poema de Vallejo que empieza diciendo: me viene, hay días, una garra, más adelante, ahí no está, uy. Bueno, entonces, caray, cometí un error y no copié ese poema. ¿El último hay otro más? Ahí está. Entonces, ahí está, no tiene título, es lo que pasó. Ya. Bueno, leo ese poema y con ese poema terminamos. Dice: me viene, hay días, una garra, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado, de fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, al que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, a que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma,
alma y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos, al soldado su luz, al grande su grandeza, al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a ser un poquillo malo y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo tratando de serle útil en todo lo que puedo, y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. ¡Ah, querer! El mío, el mundial, interhumano y parroquial provecto, me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lo lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido al que me da lo que olvidé en su seno, en su Dante, en su Chaplin y en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde, célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudarle a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo mismo en todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ha sido una disertación, además de reveladora e interesante, bastante bella, emotiva, creo, para poder seguir repensando a Vallejo, repensando el dolor. Vamos a tener un pequeño espacio para sus comentarios, preguntas, inquietudes que les hayan surgido a partir de la exposición de Víctor, de algunos poemas que quieran comentar o no sé, quieran preguntar también. Bueno, mientras se van animando, yo he hecho algunas notas. En realidad no había planteado ninguna pregunta, pero como decía hace un momento, me ha parecido realmente interesante, además de detenernos en estos poemas tan significativos, ¿no? A propósito de mirar, de volver a mirar a este Vallejo que apuesta por lo humano, que piensa lo humano como lo imperfecto, lo impar, lo excesivo incluso, ¿no? Ahora que leías el último poema, ese hacer en exceso, ese hacer incluso lo innecesario, ¿no? No sé, me hacía pensar mucho o me hacía preguntarme, ¿no? Un Vallejo, quizás estoy siendo un poco dispersa, pero es un Vallejo que si bien es cierto se está situando en el dolor, en la derrota, o que está bordeando estos aspectos, creo yo, o siento, no sé, por tu intervención, que no es que se sitúe allí, no es que se detenga allí, ¿no? Sino, y ahí viene quizás una pregunta, mi pregunta sería, ¿dónde es que se sitúa Vallejo, ¿no? ¿Qué hace con este dolor, con estos aspectos que tú resaltabas de la poesía de Vallejo? Sí, bueno, como muestran los poemas, yo creo que Vallejo se sitúa siempre en la falta o en el exceso. Ese es su lugar de enunciación, ¿no? Pero no solamente es su lugar de enunciación, sino es en la falta y es en el exceso donde Vallejo localiza la verdad por comunicar. Y la posibilidad de construir una vida diferente está en hacer fértil la falta, no en negar la falta, y en hacer fértil el exceso, no en negar el exceso. Un mundo excesivo
es un mundo sagrado. Es decir, es un mundo verdadero, es un mundo humano, ¿no? Es un mundo humano. Entonces, hay un poema en Los Heraldos Negros, ¿no? Otra vez, acá está otra vez el exceso, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay un poema en Los Heraldos Negros en donde Vallejo dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? O sea, no se trata de esperar lo que te deben, se trata de esperar más, que te den más, ¿no es cierto? O sea, el verdadero amor da más, no da exacto, da más. Y Vallejo se da cuenta que así como el ser humano es miserable, es violento, es mal, ¿no es cierto? También tiene esa generosidad extrema, esa magnanimidad. Y ahí él localiza, en esa magnanimidad, en ese exceso, un factor político. A propósito de este enunciado que recordabas también y del ser humano esperando, teniendo que esperar algo más, hay una noción de justicia que Vallejo está elaborando allí, ¿no? No sé si podrías ahondar tú en cómo es esa justicia, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de justicia? Es una justicia otra, ¿no? La justicia de la realidad sería pagar lo que se debe, pero la justicia de lo real es pagar más, ¿no? Y ese más es los hombres humanos que él aspira a construir. El hombre que viene del mensaje de Jesús y el hombre que viene del proyecto socialista. Ese es el que él quiere construir. Bueno, no construir, que él quiere revelar, ¿no? Que él quiere mostrar que ese amor, esa magnanimidad, esa justicia otra, está en el mundo. Él la ve concretamente en muchos casos, ¿no? Solamente que está neutralizada por la realidad. Y entonces lo que él quiere hacer es hacer que eso emerja, porque eso está en el mundo. Sí. Víctor, buenas noches. Gracias una vez más por siempre tú con las conferencias sobre el trabajo, el amor que le dedicas a la obra de nuestro César Vallejo, y más aún en este centenario de Trilce, que nos regalas una nueva publicación que desde ya anuncia ser muy importante para la formación de niños, de jóvenes y también de todos nosotros los ciudadanos de a pie. En realidad es una labor magnífica la que han hecho con Alexandra Ibet, y espero pues que tenga el éxito y la resonancia que merece. Partiendo de los dos mensajes que mencionas en tu disertación, o sea, el mensaje del cristianismo y el mensaje también de la Revolución Rusa, o sea, del socialismo, ¿cómo engarzas esto con esa parte que dejaste a un costado sobre el tema del acontecimiento, ¿no? Porque Vallejo, sí, perfecto, parte de la ética de lo real, magníficamente explicada. ¿Nos podías regalar algo sobre el tema del acontecimiento en sí? Lo que es el acontecimiento, que creo que es un cambio, una sociedad más justa, claro, y el derecho de todos los hombres a tener más de lo que se les debe, ¿no? El acontecimiento surge de una falta. La realidad está mal hecha, ¿no es cierto? Tiene una falta, pero al mismo tiempo hay que cambiarla completamente. Entonces el acontecimiento es una verdad que no pertenece a la realidad, que viene de otro lado y que transforma la realidad de manera completa, de manera excesiva, ¿no? Entonces el acontecimiento, tanto a nivel personal como a nivel individual, como a nivel político, Badiou dice, bueno, el acontecimiento amor, ¿no? En el sujeto. Entonces, cuando uno se enamora, ¿no? Cuando uno se enamora, aparece una persona, aparece un otro, ¿no? Que va a hacer que tu vida se reinvente. Tienes que cambiar tu rutina, tienes que amodelarte al otro, tienes que pensar más en dos,
tienes que salir de tu narcisismo. Y entonces el acontecimiento, amor, es un exceso para reinventar tu vida. Para reinventar tu vida desde el punto de vista del dos. Para salir del narcisismo y reinventarte. Entonces hay que tener coraje para reinventarse a partir del amor, es decir, a partir de compartir la vida con otro. Al mismo tiempo hay que tener coraje, ¿no es cierto?, para transformar toda la sociedad. Pero para transformarla en su totalidad, ¿no es cierto?, de manera excesiva, para no dejar nada de lo anterior, ¿no? Y eso, la asunción del acontecimiento, es decir, a tener coraje para asumir el acontecimiento, es solo posible a partir de una ética de lo real. ¿No? Sí. Buenas noches, gracias por la disertación. Mi consulta es sobre el tema esto del deber y querer que no están asociados, porque, digamos, es muy humano eso que haya mucha, que se nace así, de esa manera, ¿no? Pero, ¿cómo ve, por ejemplo, Vallejo, la parte de la libertad, de libre albedrío, para poder nosotros asumir esa situación que no encaja, ¿no?, para poder gestionarse, o cómo se gestionaría, ¿no?, en esa libertad, y no caer, digamos, en el libertinaje de que, oye, de lo malo, ¿no?, y estar siempre en lo malo, porque uno tiene que asumirse y buscar mejorar como persona, pero gestionando digamos, esta situación que es parte de lo humano. Esa es mi pregunta. Sí, la libertad en Vallejo es producto de decisiones. La libertad no es algo que venga de manera natural, sino la libertad de tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es una decisión que depende no de un código moral previamente definido, sino de circunstancias específicas. Entonces, el código moral puede censurar el sexo sin amor, pero en un determinado momento, como en el poema 13, puede haber un sexo sin amor legítimo, es decir, un puro placer del cuerpo. La libertad surge en asumirlo. Y como en ese momento, eso no es una ley para todo, para cada momento, no. Pero en ese momento que se despierta ante el hijab, lo asume. Y lo asume sin culpa. Y es libre frente a el discurso moral, frente a un discurso religioso malentendido, frente a la tradición, y lo asume con libertad. Entonces, la libertad emerge en cada situación, fuera de grandes imperativos o mandatos. Y vemos, ¿no es cierto?, digamos, en Vallejo un constante sentirse interpelado por dimensiones de la realidad y un constante buscar qué decisión tomo de acuerdo a ese momento específico, ¿no? Bueno, se me ocurre pensar de lo que he escuchado, que la poesía de Vallejo va derivando entre los dos polos como de un péndulo, ¿no? Me imagino, por ejemplo, lo racional, lo lógico, lo políticamente correcto, lo educado, lo que más se espera, y por otro lado, el sentimiento, la pasión, la emoción, ¿no? Como la araña, ¿no?, cuyo vientre no puede seguir a su cabeza. Y mi pregunta es, ¿el exceso está en uno? ¿Está en lo racional? ¿Está en la emoción? ¿Está en ambos?
Por ejemplo, me quedé con esa frase, ¿no? El sentimiento degenerado en exceso, ¿no? Lo degenerado que es el exceso, que es lo lógico, ¿ese es el exceso o es el sentimiento? Sí, no, el exceso está del lado del poder o está del lado de la liberación. El exceso está del lado del control de la razón o del lado del desborde. Y él también, digamos, va a observar críticamente el desborde, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo va a decir, bueno, tengo derecho a meter la pata, ¿no? Entonces, el exceso, digamos, es una realidad del humano que atraviesa todo, ¿no? Y lo que él va a hacer es asumirlo y maniobrar, ¿no? Y simbolizar, digamos, en términos literarios, lo que él va a hacer es construir una expresión poética, una expresión simbólica que dé cuenta de esa maniobra, ¿no? Bueno, mientras se van animando, yo tenía en el proceso otra pregunta, algo que me llamó la atención en el primer poema que describías, bueno, o partiendo del primer poema que anotaste, en esta fórmula final con la que cierra el poema, ¿no? El renombrar el estruendo mudo. En general, este ejercicio de renombrar como fórmula en la poesía de Vallejo se podría decir que es una constante, ¿no? Está, bueno, ante esta imposibilidad de asir o del decir, en todo caso, el renombrar es también una fórmula, ¿no? Y aprovechando tu amplio trabajo en la poesía peruana, yo quería, por ahí, si pudieras aproximarnos un poquito o desarrollar un poco más, o incluso en el mismo Vallejo, ¿no? Si este renombrar está vinculado también a la reescritura, que yo veo sobre todo, o que puede ser mucho más plausible en España, parte de mi cáliz, como un ejercicio que es evidente, pero si tú también ves esto en otros momentos, ¿cómo se sitúa esto, ¿no? Sí. Bueno, la imagen, digamos, la imagen del sentido común que tenemos sobre los poetas es que los poetas son personas que tienen un gran dominio del lenguaje, que tienen una capacidad para traducir lo que sienten en palabras, que tienen una gran capacidad para poner en palabras eso que piensan, eso que sienten, y entonces el poeta es la persona a partir del cual el lenguaje emerge en todas sus posibilidades y en toda su plenitud, ¿no? Porque el poeta, digamos, controla, domina, conoce perfectamente la lógica del lenguaje y por eso puede expresar. Vallejo es el poeta que funda la poesía contemporánea porque funda una actitud diferente ante el lenguaje. Entonces Vallejo siente que, al revés, siente que no controla el lenguaje, siente que el lenguaje no dice lo que él quiere decir, siente que él no sabe, yo no sé, dice el primer verso, siente que él no puede, quiero escribir, pero me sale espuma, no puedo hacerlo. Entonces, lo que vemos en Vallejo, y eso es un rasgo distintivo de todos los poetas posteriores a él, es una lucha con el lenguaje. No es un sujeto fusionado con el lenguaje, no es el lenguaje la expresión de una habilidad y de una plenitud en el acto del decir, sino que más bien la relación entre el poeta y el lenguaje es de un desgarro, es de un conflicto, es de una lucha, en donde el poeta se pelea con el lenguaje para intentar que el lenguaje diga algo que el lenguaje no puede decir. Y por eso inventa la palabra trilce. Porque no hay palabra para decir lo que quiero decir. Entonces, como no hay palabra, me invento una. Y me invento la palabra trilce.
Y como no hay palabra para nombrar el placer, entonces escribo al revés, etcétera, etcétera. Y entonces lo que vemos en ese acto, en esos gestos vallejianos, no es un control sobre la lengua, sino más bien una pelea con la lengua, una lucha con la lengua. Y eso va a marcar la poesía peruana hasta el día de hoy, ¿no? Y va a tener como momentos en donde esto se ve con mucha fuerza, ¿no? En el grupo Horacero, en el grupo Cloaca, ¿no? En donde se ve, todos los poetas, bueno, Martín Adán también se está peleando, todos se están peleando con la lengua, ¿no? Cuando Eielson dice, quiero escribir, no escribo nada, ¿no es cierto? Entonces todos los poetas van a empezar a desconfiar de su propia capacidad de escribir. Y esa visibilización de la desconfianza ante el decir poético es lo que marca la poesía contemporánea y es lo que Vallejo funda. Pero también podría ser, bueno, no sé si allí me estoy yendo a otro lado, pero es una desconfianza del lenguaje, de la escritura, del documento, del archivo, pero también de la historia, ¿no? ¿Podría ampliarse hasta ahí? Bueno, claro, o sea, hay una desconfianza en las formas tradicionales de representar, en las maneras en las que el archivo representa, en las maneras en las que las ideologías representan. Y claro, toda la literatura es proponer nuevas representaciones, proponer nuevas imágenes para entender la vida, ¿no? A propósito de esto del lenguaje, o bueno, más que del lenguaje, esto que tú decías, ¿no? Fundador de la poesía peruana. Es algo que hemos leído constantemente, pero que no alcanzamos a entender por qué es el fundador de la poesía peruana, ¿no? Es por esta relación con el lenguaje, pero también podría decirse que es con el dolor, ¿no? O sea, cómo el dolor de algún modo atraviesa a toda la poesía peruana, no sé, ahí... Bueno, o sea, digamos que en poetas, digamos, más tradicionales, bueno, siento este dolor porque mi novia se fue, siento este dolor porque se ha muerto mi mamá, siento este dolor porque me quedé sin trabajo, pero aquí siento este dolor independientemente de cualquier cosa. Eso. Y eso es lo contemporáneo. Sí. Eso no estaba dicho antes de Vallejo. No estaba simbolizado de esa manera antes de Vallejo, ¿no? O sea, decir, hoy sufro, suceda lo que suceda, ahí hay otro descubrimiento de otra teoría de lo humano. Y quizás justo en esa misma lógica, y complementar un poco la pregunta del compañero, también sería en ese sentido una nueva forma de posicionar la libertad, porque es a partir de la contradicción. Exacto. Es decir, antes de Vallejo entiendo que no ha habido, digamos, esa conceptualización de la libertad a partir de una contradicción. Exacto. Existencial, etc. Ahora, una pregunta adicional. ¿Hay algún parte de la obra de Vallejo? ¿Hay algún forma específico en la que ataque, de alguna forma específicamente, la parte mucho más ultraconservadora de la sociedad, en este caso peruana, limeña, es decir, o los poderes específicamente fácticos, o a la misma iglesia, al mismo que, por la conservaduría, etc.? ¿Hay algo específico que en algún mensaje, digamos, es un poco más tenso y más... Bueno, digamos, hay imágenes de todo lo que has enumerado, hay imágenes a lo largo de toda su obra, ¿no? Un poema completo de todo, no, pero digamos, hay imágenes de todo eso en distintos poemas, ¿no? Desde el primero hasta el último, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé si hay una última pregunta o comentario. Quería pasar a agradecerte, Víctor, una vez más por la interesante conversación. Creo que todavía
hay mucho de qué seguir, o bueno, tu investigación en general nos demuestra que Vallejo va a seguir siempre diciéndonos todavía mucho, ¿no? Hay mucho que explorar en su poesía. Yo particularmente he disfrutado mucho de la lectura de tu libro, aún no leo el último, pero seguramente así será. Bueno, el mismo ejercicio que hemos visto hoy día con el poema, esta lectura tan minuciosa, van a poder encontrarla en el libro, pero también con esa capacidad para relacionar, vincular poemas de distintos momentos, ¿no? En algún momento vinculabas Trilce, es el poema 73, con este Hay golpes en la vida, yo no sé, de los Heraldos Negros, que es un libro que en general a veces olvidamos o que, bueno, por voces comunes desde la crítica hemos decidido incluso ignorar, pero que sin embargo pareciera todavía tener la base de gran parte de la poesía, ¿no? Yo no sé, que ahora recordaba mientras lo mencionabas, que podría de algún modo, o en ese yo no sé, o en esos puntos suspensivos después o antes del yo no sé, está también esto de aquello que no se puede decir, que tú repetías en tu intervención, ¿no? Bueno, he anotado muchas cosas que me han parecido sumamente interesantes, pero nada, agradecerte por tu intervención. Este es un libro que invita a seguir leyendo a Vallejo y bueno, antes de culminar la conversación quería invitarlos a las siguientes conversaciones que tenemos el jueves 18 de la subsiguiente semana, me parece. Vamos a tener la presentación del libro Film Vallejo, Me moriré en París con aguacero, de Cromwell Jara, y el martes 23 un espacio de diálogo que va a girar en torno a la producción de los libros de Vallejo, pensando en Trilce y en España parte de mi este cáliz, libros impresos. Además, España parte de mi este cáliz tú lo has leído y bueno, Víctor también tiene un texto muy bello publicado en Vallejo & Company, me parece, sobre tu travesía para ver esta primera edición del libro, ¿no? Así bueno, recomiendo que lo busquen, lo chequen, particularmente es muy bello ese texto. Bueno, vamos a estar hablando también sobre ese libro con Jorge Kishimoto y Luis Alberto Castillo. Y nada, agradecerte por la intervención. Gracias a ustedes, muchas gracias.